Y bueno, amigos, espero que esté todo súper bien, todo súper excelente, todo marchando de manera correcta, como ustedes saben que a mí me gusta que les vaya las cosas a ustedes, porque teniendo en cuenta que, bueno, no estamos en una situación muy cómoda como madridistas, hay que tener en cuenta que el desearle lo mejor a las personas que vienen día a día a escucharnos, a apoyarnos aquí, seguramente va a ser lo mejor, ¿no? Pero aquí seguimos. Yo creo que de este barco del Real Madrid se baja muy poca gente porque tenemos claro que en algún momento la vaina tiene que cambiar. No hay manera en que esto no tenga cambio radical en algún punto y es muy fácil entenderlo, muchachos, porque obviamente el Real Madrid es un equipo que está acostumbrado a ciertas cosas y además que la vida te pone momentos difíciles, es natural, ¿no? Pero mucha atención porque, bueno, hay varias cosas de las que me gustaría analizar con ustedes. Vamos a ver un par de clips, vamos a ver una imagen muy rápidamente, vamos a dar opinión, lo de siempre. Y a cambio yo les voy a pedir una sola cosita a cambio, valga la redundancia, y es que me acompañen hasta el final de este video porque se viene video cargadito y sin mucho más cuento, arrancamos. Y bueno, amigos, para empezar me gustaría hablar con ustedes porque aparentemente, o bueno, no, aparentemente no, de manera oficial el Real Madrid ha salido de la Superliga. Se parece que se ha llegado a un acuerdo, se va a llegar a un acuerdo de X o Y. Un fracaso importante de Florentino. Esto y lo del Barça fuerte creo que va a ser algo que va a arrastrar Florentino Pérez, según mi criterio. Sobre el final les voy a poner una pequeña opinión que yo creo que puede salvar el legado de Florentino Pérez, así que preste mucha atención para yo poder también escucharlos o leerlos a ustedes y poder entender si estamos en la misma línea o no. Pero quería arrancar con esto, muchachos, porque mira, esto lo coloca El Español, ese medio de comunicación que está dando tan duro a toda la corrupción, y dice esto: el Barça pactó con Tebas retirar las demandas a la Liga para recibir el visto bueno a las palancas. El club catalán desistió en 2 procedimientos judiciales contra la patronal días después de lograr el consentimiento para poder fichar jugadores. ¿Qué viene a decir esto básicamente? Que bueno, que estos señores, para Tebas salvarse un poco el culo, le dijo: mira, voy a aceptar que haga las cosas mal hechas como se supone que debería hacerlo con normalidad. Voy a pasar por alto muchas cosas con tal de que retires las demandas y yo no tenga que dejar mi cargo, incluso tener problemas legales. Es básicamente lo que viene a decir. Es que me parece sencillamente impresionante y todavía hay gente que le cree el discurso lamentable a Laporta de todos contra todo y contra todos. Mira, no vas en contra de Tebas, no vas en contra de Seferín, no vas en contra del Kelaifi con creo que se llama la ECA esta. O sea, todo, absolutamente todo, son amiguitos de Laporta. Y todavía hay gente del Barça diciendo aquella ridícula y política frase de contra todo y contra todos. Lamentable, pero yo creo que absolutamente a nadie le va a sorprender esta nueva información que nos ofrece El Español. Hablando de todo un poco, quería que viéramos este clip que se ha hecho muy viral. Aparentemente alguien de la política está de Cataluña, no tengo ni idea de quién es. Es un tipejo seguramente, pero lo decidí traer y reaccionarlo, muchachos, porque habla de algo que a mí me compete o que siento que de alguna manera me afecta, para poder entendernos por allí. Vamos a darle play al video y en breve me van a poder entender por qué les estoy diciendo todo esto. Dardo de Gabriel Rufián al Real Madrid en el Congreso hoy. En Cataluña hay 3-4 cosas que se saben. La primera es que la peli de la primera alemana va a acabar bien. La segunda es que la peli de Antena 3, la mala, es la niñera. La tercera es que siempre va a haber un penalti final para Real Madrid. Y la cuarta es que Rodalías es una mierda. Discrepo. La niñera no siempre es la mala. A ver, de locos, es absolutamente de locos. Mira, esta gente que tú ves aquí, que bueno, por cierto, creo que Pedrerol me dijo el nombre, te llama Gabriel Rufián, ¿no? Creo que Gabriel Rufián, creo que el apellido le viene a la perfección. O sea, no tengo nada más que añadir al respecto de este tipejo. A mí lo que me parece particular, y mira, esto a mí no me va a quitar el sueño. Yo esta noche, pese a que estoy sufriendo de insomnio últimamente muchísimo, esto no me va a quitar el sueño. Sin embargo, hay algo que me gustaría añadir. Estos mismos que se hacen los perseguidos de ¡ay, contra todo y contra todos! Y nos atacan por el caso Negreira y lo que están intentando es tapar no sé qué. Esa misma gente que pide que no se les juzgue después de que hay pruebas que pagaron al puto vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, esa misma gentuza son las que salen a decir este tipo de sinvergüenzadas al final. Obviamente, entiendo que el campo de este hombre no será el deporte, sino la política.
Entiendo que la política también va cargada de muchas frases hechas que te van a llevar de alguna manera al lugar donde tú consideras que debes estar, y este tipo de cosas en anormales, como son la mayoría de las personas que siguen al Fútbol Club Barcelona, pues suelen calar bastante bien. Entonces ya por ahí tenemos todos una idea de por dónde va todo esto. ¿Ha aparecido alguien del filial del Barça o un ex entrenador o un entrenador del filial? No tengo ni idea de quién es, pero ha dicho esto y me parece bastante interesante. Ojo. Nadie está orgulloso de ética o moralmente como se actuó con el caso Negreira, pero también es cierto que en Barcelona nadie tampoco sabe si este dinero se utilizó o que se demuestre para tener ventajas arbitrales. Yo creo que esto es un tema que en Barcelona se quiere aclarar. Yo estoy totalmente de acuerdo, por eso Laporta se levantó aquel día y dije, bueno, hoy voy a hacer el ridículo una vez más con unas cajas vacías diciendo que ahí estaban los informes, que por cierto, todavía están esperando que se presenten los informes o la cantidad de informes que justifiquen ese dinero, para empezar, ¿no? Esto nadie lo duda, pero se quiere aclarar para dejar de escuchar también ciertos rumores o ciertas mentiras que vienen desde la capital. Un error histórico que nos va a perseguir, está claro que no, nadie está limpio de culpa en pero que esto te pueda demostrar que tú utilizaste un dinero para comprar. Esto ya es mucho más lejos. En 3 años de entrenar al filial yo recibía estos informes de Javier Enrique, del hijo de Enrique Negreira, y eran unos informes para mí súper útiles. Que esto llegara o no al primer equipo o lo utilizara el entrenador del primer equipo, esto es otro tema. ¿Qué les puedo decir, muchachos? Ahí dentro hay que ver el tal Gerardo Romero de dónde se ha sacado esto, ¿no? Mira, es que creo que esto lo hace incluso más grave todavía. El hecho de que venga este sinvergüenza de Gerardo Romero, que creo que se llama así, a decir que los informes por los que se pagaron 8.3 millones de euros, que eso es lo demostrado. Ojo, esto no se sabe si es más, menos. Yo tengo la sospecha y la ligera sensación de que esto va muchísimo más en cuanto a años y en cuanto a dinero invertido allí, pero esto es lo que se sabe, que todo ese dinero haya sido destinado a un pendejo llamado Gerard Romero que entrenaba el filial del Barça y que además estos informes tenían errores arbitrales. Ya nos da una idea de por dónde va la cosa. Es que esta gente de verdad son maravillosos. O sea, si esto lo sale a decir de pronto Ernesto Valverde, mira, si los informes estaban ahí, me fueron a mí de mucha utilidad, que Ernesto Valverde no tendría por qué estar diciendo mentiras, pero un tipejo de esto yo creo que ya nos da una idea, y obviamente de esto se van a agarrar para decir, no, tienen toda la razón, ¿no? Mira, quiero cerrar con este clip de José Luis Sánchez, que está ahí con Juanma Rodríguez en el Twitch del Chiringuito. Y mucha atención a este clip, porque en breve les voy a dar mi opinión al respecto de todo lo que hemos ido hablando y va a ser bastante interesante. A mí lo único que me molesta es disputar una competición contra un club que debería estar en segunda división, descendido y desposeído de títulos. Eso es lo único que me deja algo contrariado. Días, por lo demás, creo, Juan Manuel, que estarás en mi línea, estarás de acuerdo conmigo. Creo que a mí lo único que me quita el sueño es que en este país no se tomen decisiones y tengas que disputar competiciones ante clubes que deberían estar descendidos jugando contra la Ponferradina, el Mirandés y demás clubes. Ten cuidado. Eso es lo único, pero bueno, es un fiel reflejo de nuestra querida España. Ten cuidado. Maravilloso, maravilloso, y como les digo siempre, no es santo de mi devoción estos personajes del Chiringuito, pero creo que a la hora de ir de frente van y lo dicen y les dicen sus 4 cosas como debería ser en estos contextos que estamos viendo a día de hoy, ¿no? Mensaje final respecto al tema de la Superliga, del Barça fuerte y de todo esto. Yo sé que esto no lo vas a escuchar nunca, Florentino Pérez, pero quién quita y en algún momento escuchas algo similar o alguien me escucha y hace que tenga un altavoz más grande, te hace llegar este mensaje, ¿no? Pero a ver, Florentino Pérez, lo del Barça fuerte fue una cagada, manchó tu legado para mí de manera indiscutible. Lo de la Superliga fue otra cagada, para mí es otro manchón importante, pero yo creo que lo de la Superliga es entendible, ya salió mal, todos tenemos proyectos fallidos en esta vida. Lo que el madridismo, y hablando de mí en concreto, no te perdona definitivamente, es que hayas apoyado al Barça, porque tú no me vas a decir a mí que uno de los tipos con más poder en todo el fútbol español, en toda España en general, no sabía que el Barça estaba comprando árbitros, no sabía que el Barça estaba haciendo inscripciones de manera fraudulenta. Entonces, mi mensaje es muy claro y muy específico. Aprovecha que Laporta te traicionó,
Aprovecha que Laporta se fue al que le pagaba mejor. Aprovechate de todo esto y termina de hundirles en el caso Negreira, porque estoy seguro de que si tú metes tus manos aquí, esto se va a poner bastante bueno. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de este video. Voy a cortar ese clip para colocarlo en un short. Y lo de siempre, gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.